Dicho esto, quiero pasar a hablar del tema central de la charla que voy a dar, que se trata sobre la violencia en los conflictos sociales. Existe una tendencia a creer que violencia es sinónimo al conflicto social, cosa que en la Defensoría del Pueblo no es cierto, puesto que la violencia es una posibilidad. En la Defensoría del Pueblo se ha establecido que el conflicto social es un proceso complejo en el que los grupos sociales, el Estado, las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores y creencias son incompatibles o contradictorios, y esta incompatibilidad o contradicción puede derivar de violencia. Cuando se habla de violencia se ve en los medios de comunicación la tendencia es a buscar responsables, básicamente responsables únicos, y esto constituye un problema, puesto que la violencia es siempre una corresponsabilidad. En los conflictos sociales, que son fenómenos complejos, parte de la complejidad surge de la diversidad de la cantidad de actores sociales que se encuentran. Tenemos frentes de defensa, tenemos representantes del gobierno local, gobierno regional, empresas, todos ellos con una verdad parcial que finalmente cuando llega a situaciones de incompatibilidad y de desatención puede generar violencia. Ahora un tema de preocupación para la Defensoría del Pueblo es sobre el porqué de la violencia. Uno de los primeros puntos que planteamos nosotros como un tema necesario atender es el tratar de la atención de los conflictos sociales a través de los mecanismos regulares de atención de problemas y de resolución de conflictos. Hay un problema con la institucionalidad democrática que no logra canalizar los conflictos desde una fase inicial y finalmente esta desatención sumada a la crisis de representación política, sumada a la pérdida de legitimación de las autoridades, han llevado a parte de la ciudadanía, a algunos sectores, a considerar que la violencia es una forma de hacer política. En la Defensoría del Pueblo discrepamos de todo acto violento y por eso abogamos por la defensa de los derechos fundamentales, pero tampoco podemos dejar de reconocer que el Estado tiene una responsabilidad en materia de prevención y gestión de conflictos sociales. Otro de los focos que son de preocupación para la Defensoría del Pueblo, constituye el rol que juega la policía dentro de estos acontecimientos. La policía, al igual que la Defensoría, no son encargados de resolver los conflictos sociales. Ellos acuden cuando estos han llegado por una serie de razones a una fase de crisis, es decir, cuando ya se ha hecho latente la violencia. Entre enero del 2006 a la fecha, hemos registrado 210 muertos, entre ellos 30 policías, los demás son civiles. Las muertes se han producido por armas letales o armas u objetos que finalmente se han convertido en cosas letales. No olvidemos, por ejemplo, el policía fallecido en Cajamarca, en Casapalca, con una pedrada en la cabeza, un objeto no letal se convierte en un arma mortal. Estas muertes pudieron en gran medida ser evitadas. Y pudieron ser evitadas si es que hubiese una política de gestión y de atención de conflictos sociales, por una parte, y por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha identificado que existe un problema estructural en la atención de conflictos en parte de la Policía Nacional. En primer lugar, hay un problema de producción normativa. Faltan directivas especializadas en atención de conflictos sociales. Existe dentro de la Policía Nacional la categoría de disturbio, que es una categoría general que no ha permitido generar en la policía una especialización para la atención del tema. Necesitamos a policías que no han tenido información
técnica, normativa, para tener conflictos. En segunda parte tenemos una policía que en las escuelas de oficiales y de en la escuela de oficiales y de suboficiales carecen de cursos especializados en conflictos sociales. Hemos registrado, comprobado que existe solamente en escuelas de oficiales un curso de violencia social, en donde no se abordan conflictos sociales, y en la escuela de oficiales hemos encontrado un curso que aborda tangencialmente la problemática. Por otra parte, dentro de la preparación de la Policía Nacional, hemos identificado un problema en el abastecimiento de armamento para hacer prácticas de tiro. Es decir, tenemos policías que no pueden practicar, no pueden llevar a cabo sus cursos y sus talleres de armamento y tiro, policías que finalmente van a salir a apuntar armas. Y en tercer lugar, hemos identificado un gran problema en materia de abastecimiento de armamento no letal. Muchas veces los principios del uso de la fuerza, el código de conducta que está establecido por el derecho humanitario internacional, es puesto en jaque por la subjetividad del conflicto. Tenemos policías que no están armados, que no están debidamente armados, tenemos a policías que no están debidamente equipados y finalmente, por la falta de armamento especializado, por falta de directivas, por falta de preparación académica, no pueden actuar como se indica, como un cuerpo especializado en la administración del uso de la fuerza. En Cajamarca, por ejemplo, hemos detectado que los 5 fallecidos, todos han sido por armas letales. Tengo un caso, por ejemplo, que compartirles, que cuando un arma no letal es mal empleada, puede matar a una persona, como fue el caso de un ciudadano en Huancavelica el año pasado, el conflicto por la Universidad de Tayacá. Estos problemas dentro de la policía son uno de los temas de atención y de trabajo de la Defensoría del Pueblo y han sido planteados en el informe 156, en el capítulo que trata sobre el rol de la policía en los conflictos sociales. Sin embargo, habiendo visto los problemas que tiene esa institución, es importante regresar al inicio de lo que empecé a decirles, que es la falta de una política de gestión y de resolución, y sobre todo de transformación de conflictos sociales. No se puede, pues, asumir que violencia que conflicto social es sinónimo de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia surge cuando no ha habido una adecuada gestión. Allí el tema que planteamos nosotros es la necesidad de contar con organismos descentralizados que puedan atender, que puedan fortalecer los gobiernos locales, los gobiernos regionales y descentralizar la atención, por una parte. Eso de cara de fortalecer la atención de esas quejas. Por otro lado, queda también como uno de los actores de la violencia de los propios manifestantes, que lamentablemente han deslegitimado ante la ciudadanía la demanda de la protesta social. Y al respecto tenemos que señalar que son prácticas que, si bien deslegitiman la forma de llevar a cabo protestas, no deslegitiman el derecho de la ciudadanía de expresarse. Finalmente, hemos identificado como uno de los elementos más importantes dentro del hecho del surgimiento de la violencia la falta de atención oportuna para establecer mecanismos de diálogo. Los mecanismos de diálogo, cuando son establecidos muchas veces por problemas de diferencias culturales, no logran llegar a acuerdos y muchas veces estos acuerdos no son cumplidos. Eso es lo que genera y ha generado finalmente es un problema de crisis de representación, de hartazgo, que ha llevado a parte de la ciudadanía a usar la violencia por un lado
reforma política y por otro lado como una vía rápida de llamar la atención del Estado. Y esto último es algo que nosotros señalamos como un tema prioritario para fortalecer lo que son los mecanismos regulares de atención de conflictos sociales.